Mi suegra me grita por haberle regalado mi coche viejo a mi cuñada para ayudarla como madre divorciada, pero si no les gusta el regalo, pueden quedarse sin nada. Hace unos meses, mi cuñada se divorció. Su ex la echó de la casa después de que ella insistiera en que debían intentar tener un matrimonio abierto. Para que sepan, mi cuñada es madre de 2 niños que, en realidad, son gemelos. Se quedó embarazada a una edad muy joven y, debido a eso, sintió que no tenía otra opción más que casarse con su entonces novio. A lo largo de los años, me ha mencionado varias veces que siente que se perdió la etapa de juventud y diversión que la mayoría de las personas tienen a principios de sus 20. Siempre ha dicho cuánto lamenta no haber podido salir, ir de fiesta y vivir para ella misma antes de asentarse con tantas responsabilidades. Así que, en cierto modo, no me sorprendió del todo cuando empezó a mencionar la idea de un matrimonio abierto a su esposo. Sin embargo, estaba claro que esto generó una gran tensión en su matrimonio, lo que finalmente llevó a su esposo a decir basta y terminar la relación con ella. Aparte de recibir la manutención de los niños, mi cuñada no recibió mucho en términos de pensión alimenticia tras el divorcio. Para empeorar las cosas, no tiene trabajo, por lo que tuvo que mudarse de nuevo con mi suegra. Al verla luchar con esta situación, mi esposo y yo decidimos hacer lo que pudiéramos para motivarla a empezar a buscar trabajo. Queríamos que se recuperara e incluso me tomé el tiempo de ayudarla a organizar y mejorar su currículum para que tuviera más posibilidades de encontrar algo. Hace poco, después de mucho esfuerzo y empujones, finalmente consiguió un trabajo en un restaurante local. Es un buen paso para ella, pero el restaurante no está precisamente cerca de donde vive. Como no tiene coche, ha tenido que depender del transporte público, tomando el autobús todos los días para ir al trabajo y regresar a casa. Siendo una madre soltera y divorciada con 2 hijos, no pude evitar sentir empatía por ella. Para aclarar, no estoy de acuerdo en tener una relación abierta, pero al menos ella no parece haberlo engañado y ha sido honesta con lo que quería. Puedes compartirlo o no, pero es mejor que tener una o varias relaciones fuera del matrimonio a espaldas de tu esposo. Pero volviendo al tema, ese viaje diario en autobús no solo le costaba tiempo, sino que también le añadía un estrés extra a su ya complicada vida. Cuando estaba en la universidad, mi papá me regaló su viejo auto. Con los años, le puse tiempo y esfuerzo en remodelarlo y se convirtió en un coche que realmente amaba. Lo usé durante años y tenía muchos recuerdos atados a él. Sin embargo, a principios de este año, finalmente compré un coche nuevo, pero no pude deshacerme del viejo. Todavía funcionaba decentemente, así que decidimos conservarlo para emergencias. Ocasionalmente, mi esposo y yo lo usábamos si uno de nuestros autos nuevos tenía que ir al taller. Al pensar en la situación de mi cuñada, me di cuenta de que este coche realmente podía marcar la diferencia en su vida. Tomar el autobús le estaba quitando tiempo valioso, tiempo que podría haber pasado con sus hijos o simplemente descansando después del trabajo. Así que, después de hablarlo con mi esposo, decidimos regalarle mi auto viejo sin cobrarle nada. El coche seguía en excelente estado, incluso nos aseguramos de llenarle el tanque de gasolina antes de entregárselo. El día que se lo dimos, lo llevamos hasta la casa de mi suegra, donde mi cuñada vive actualmente. Cuando le entregamos las llaves y le explicamos que el auto era suyo, se quedó completamente sorprendida. Sabe lo mucho que significaba ese coche para mí, así que fue un momento realmente emotivo para ella. Se mostró agradecida y conmovida por el gesto. Después de procesarlo, nos dio las gracias con sinceridad y aceptó el regalo con mucha felicidad. Sin embargo, hoy, ni siquiera un día después de haberle dado el coche a mi cuñada, recibí una llamada de mi suegra. Antes de contar lo que dijo, déjenme darles algo de contexto sobre su personalidad, porque juega un papel importante aquí. Mi suegra es el estereotipo de suegra complicada. Desde la primera vez que la conocí, sabía que sería ese tipo de suegra. Me dejó una impresión tan fuerte que nunca lo olvidaré. Con el tiempo, mi esposo me ha contado historias sobre su comportamiento y, aparentemente, esto no es nada nuevo. Tanto él como su hermana han aprendido a tolerarlo porque, según él, así es ella. Mi suegra es el tipo de persona que siempre parece estar enojada o irritada por algo, como si tuviera algo clavado en el pie todo el tiempo. Por eso está enojada con la vida. No tiene problema en gritarle a cualquiera y a todos, ya sean familiares, extraños o incluso trabajadores que simplemente están haciendo su trabajo. Por ejemplo, si la llevamos a un restaurante, encontrará la manera de quejarse hasta por el más mínimo detalle, solo para tener una razón para gritarle al mesero.
Si la llevamos a un parque, se molestará con los niños que están jugando cerca y terminará gritándole a sus padres por no controlarlos. Incluso ha llegado a hacer un escándalo por cosas como el ruido de fondo o el clima, como si el mundo tuviera que ajustarse a sus preferencias. Otra cosa sobre ella es que parece carecer completamente de autoconciencia sobre cómo sus acciones afectan a los demás. Ella escucha vídeos o música en su teléfono a todo volumen, incluso en público o cuando los demás intentan relajarse. Si alguna vez le pedimos amablemente que use audífonos, inmediatamente se pone a la defensiva y comienza a gritarnos como si fuéramos nosotros los que estamos siendo irrazonables. Y no se detiene ahí, puede ser increíblemente ignorante e inapropiada, a menudo haciendo los comentarios más ofensivos hacia personas de color o cualquier persona que perciba como diferente. Lo peor es que actúa como si esos comentarios fueran inofensivos, prestándoles importancia como si no fuera gran cosa, incluso cuando es evidente que ha avergonzado a todos a su alrededor. Su comportamiento es una fuente constante de estrés para mi esposo y para mí, por eso hemos elegido mantenernos lo más alejados posible de ella. Solo le permitimos estar cerca cuando es absolutamente necesario. Así que trato de evitarla tanto como sea posible. Sin embargo, para ser honesta, el sentimiento es mutuo, a ella tampoco le agrado mucho. En sus ojos, soy el polo opuesto de todo lo que ella valora o defiende. Por ejemplo, tenemos una cocinera y una empleada doméstica que se encargan de todas las tareas del hogar. Yo no levanto un dedo para limpiar ni cocinar y mi esposo nunca se queja al respecto. Ambos contribuimos con nuestros sueldos a esto porque valoramos nuestro tiempo y no queremos llegar a casa y tener que hacer estas tareas. Por suerte, ganamos bien como para permitirnos este lujo, pero para mi suegra es una locura. Para ella, no debería trabajar y hacer todo esto por mí misma, lo cual no tiene sentido porque soy más productiva en mi trabajo que haciendo esas tareas. Si perdiera mi empleo y no consiguiera otro, lo haría, no ese es el problema, pero para mi suegra todo es un problema. Lo que realmente la vuelve loca, sin embargo, es el hecho de que decidimos no tener hijos. Debido a esto, nos encanta gastar nuestro dinero en nosotros mismos, viajar, salir a comer, disfrutar de nuestros pasatiempos, y eso es algo que ella detesta. Lo ve como un acto de egoísmo y está convencida de que yo fui quien envenenó la mente de su hijo con estas ideas. Cree que antes de que yo llegara a su vida, mi esposo quería llevar una vida más tradicional, con hijos y con una esposa que se encargara del hogar, pero está muy equivocada. A mi esposo le encanta esta vida. Al principio de nuestra relación, ella me presionaba constantemente para que quedara embarazada. No dejaba de insistir en que la vida de una mujer no tiene sentido sin hijos, que me arrepentiría cuando fuera más vieja. Cuando me mantuve firme y dejé claro que no iba a cambiar de opinión, se puso aún más desagradable. Empezó a decirle a toda la familia que yo era infértil y que su pobre hijo, como se refería a mi esposo, estaba sufriendo por mi culpa. Hizo que pareciera que yo era incapaz de tener hijos y que la decisión de no ser padres no había sido mutua, sino enteramente mía. Esto provocó una gran discusión. Afortunadamente, mi esposo me defendió. Dejó muy claro ante todos que la decisión de no tener hijos era nuestra. Le dejó saber a su madre que él estaba tan comprometido con vivir sin hijos como yo. También estaba furioso con ella por tratar de arruinar mi reputación y hacerme quedar como la culpable. Aunque agradecí su apoyo, la situación me dejó un mal sabor de boca. Aún después de que todo explotara, mi suegra nunca se disculpó por lo que hizo y desde entonces prácticamente me ha ignorado, lo que funciona para mí porque yo hago lo mismo con ella. A estas alturas, ambas mantenemos nuestra distancia y es un arreglo que nos beneficia a ambas. Ahora, sobre la llamada que recibí de mi suegra hoy, déjenme decirles que ya me sorprendió ver su nombre en la pantalla. Normalmente, si tiene algo que decir, llama a mi esposo, pero decidí contestar pensando que tal vez era algo importante. Lo importante era acusarme de haber tenido la audacia de regalarle a su hija un coche destartalado. Según ella, el simple hecho de haberle ofrecido ese auto era un insulto para ella. Su hija no era una damisela en apuros y que yo no tenía derecho a humillarla dándole lo que ella llamaba un vehículo viejo y deteriorado. Le dije que, aunque el coche era viejo, seguía en excelente estado. Mi esposo y yo lo habíamos usado regularmente cuando necesitábamos un auto extra, así que no era como si estuviera en mal estado o fuera poco fiable, tenía todos sus servicios en tiempo y forma. Me interrumpió y comenzó a gritar otra vez, diciendo que si realmente queríamos ayudar, entonces deberíamos haberle dado un auto nuevo, porque necesita que le brinde seguridad y comodidad. Mi suegra se sentía con derecho a decirme lo que debía o no regalar en todo momento. Le respondí con educación,
porque no quería parecerme a ella, aunque la paciencia se estaba agotando. Le dije que mi cuñada eventualmente podría ahorrar y comprarse su propio coche, no teníamos ninguna obligación en ayudarla, solo lo estábamos haciendo para hacerle más fácil la vida. Por eso no íbamos a gastar en algo caro y lujoso. Este coche era una solución práctica para su situación actual y esa era la intención detrás del regalo. Por supuesto, mi suegra no quedó satisfecha con mi respuesta, argumentó que estábamos siendo tacaños porque teníamos mucho dinero ahorrado al no tener hijos, dinero que se podría usar mejor cuidando de su hija, a la cual habían abandonado para dejarla sufrir. Suspiré tan fuerte que me sorprendió que no lo escuchara a través del teléfono. No olvidemos que mi cuñada no es exactamente una víctima inocente en esta situación. Ella fue quien puso fin a su matrimonio al exigirle una relación abierta a su esposo, quien había sido un hombre leal y bueno con ella. Y ahora, cuando mi esposo y yo estábamos haciendo un esfuerzo genuino para ayudarla, mi suegra tenía el descaro de convertir nuestra generosidad en una queja y de actuar como si le debiéramos algo más extravagante a su hija. Le dije a mi suegra que le transmitiría su mensaje a su hijo. También le dejé claro que planeaba tener una conversación directamente con mi cuñada sobre toda esta situación. Quería escuchar de su propia boca si esto era realmente lo que ella sentía. Después de todo, cuando le dimos el coche ayer, parecía genuinamente agradecida, incluso se veía gratamente sorprendida por el gesto. Pero ahora, con el estallido de mi suegra, sentí que necesitaba confirmarlo. Quería saber si mi cuñada realmente compartía esos pensamientos sobre el coche como una especie de insulto o si esto era solo mi suegra siendo dramática como siempre. Siento que este es un problema de gratitud. Con mi esposo no estamos obligados a ayudar a mi cuñada, es solo un gesto que quisimos tener con ella, así que si no les gusta, lo pueden devolver y conseguirse el coche de sus sueños. ¿Pero creen que soy yo la mala por regalarle mi viejo auto a mi cuñada en su momento de necesidad? Actualización 1. Bien, después de leer todos sus comentarios y reflexionar mucho sobre la situación, decidí tomar un paso atrás y manejar esto con cuidado. Lo primero que supe que debía hacer era esperar hasta que mi esposo y yo pudiéramos hablar sobre el tema. No quería sacar conclusiones apresuradas ni actuar de forma impulsiva. Cuando mi esposo y yo llegamos a casa después del trabajo, lo senté y le expliqué todo lo que había pasado. La reacción de mi esposo fue prácticamente la misma que la mía. Se quedó sorprendido por la actitud arrogante y con derecho de su madre. Después de escucharme, mi esposo decidió que era momento de abordar la situación directamente. Tomó su teléfono y llamó a su hermana, pidiéndole que viniera a nuestra casa al día siguiente para almorzar. Ambos coincidimos en que tener una conversación cara a cara con ella era la mejor manera de manejar esto. De esta forma, podríamos aclarar todo, escuchar su versión de los hechos y asegurarnos de que no hubiera ningún malentendido sobre el coche o nuestras intenciones al regalárselo. Queremos dejarle claro que le dimos el auto por amabilidad y para ayudarla en este momento difícil, no porque pensáramos que era pobre o algo similar, como insinuó mi suegra. Si hay alguna confusión o si de alguna manera nuestras acciones se interpretaron de la forma equivocada, queremos solucionarlo directamente con ella, porque al final del día, esto es algo entre nosotros y ella. Solo que a mi suegra le gusta meterse en donde no la llaman. Mi esposo y yo sentimos que es mejor tener una conversación honesta y abierta sobre esto en lugar de dejar que la situación se convierta en un drama innecesario. Actualización 2. Hoy fue el día que mi cuñada vino a nuestra casa para almorzar. Honestamente, se sintió como un gran acontecimiento, porque gracias al auto viejo que le habíamos regalado, pudo traer a sus 2 hijos con ella. Los niños parecían felices jugando en nuestro jardín. Mi esposo y yo pensamos que este sería el momento perfecto para aclarar las cosas, así que mientras los niños se entretenían, los 3 nos sentamos a hablar en la sala de estar. Mi esposo y yo no perdimos el tiempo y le mencionamos directamente lo que mi suegra me había dicho por teléfono. Le dijimos lo que nos había dicho mi suegra y le preguntamos si ella sentía lo mismo. Queríamos saber si también veía el auto como una especie de insulto y, a pesar de haber podido traer a sus hijos a nuestra casa y de haberlo usado estos días para su trabajo, admitió que estaba de acuerdo con su madre. Aunque dijo que entendía que el regalo había sido con buenas intenciones, aún así se sentía herida y opinaba que habíamos sido unos tacaños al no comprarle un auto nuevo. Ella cree que no sería la gran cosa para nosotros, porque podríamos pagarlo fácilmente. Mi esposo, claramente tan molesto como yo, le preguntó a su hermana por qué no simplemente rechazó el auto si no le gustaba. Su respuesta fue aún peor, dijo que quería rechazarlo, pero que como no tenía otra opción en ese momento, tuvo que callarse la boca y aceptarlo. Básicamente,
Admitía que estaba usando el coche por necesidad, pero aún quería dejar claro que no lo consideraba lo suficientemente bueno para ella. En ese momento, se hizo dolorosamente obvio cuán desagradecida estaba siendo. Nos habíamos esforzado por ayudarla en un momento difícil, en lugar de valorar el esfuerzo y la atención detrás del regalo, ella estaba enfocándose en lo que no hicimos. Toda esta situación comenzó a afectarme mucho. Estaba tratando mi querido coche viejo, el único recuerdo tangible que me quedaba de mi padre, como si fuera algo indigno de ella. Se lo había dado de buena fe con la esperanza de facilitarle la vida, pero ahora sentía como si me hubiera escupido en la cara. Si esto era lo que realmente pensaba, entonces ¿por qué debería seguir tratando de ayudarla? Además, ¿por qué mi cuñada y mi suegra estaban tan obsesionadas con nuestro dinero? Realmente creían que teníamos cantidades infinitas de efectivo para regalarles. Tanto mi esposo como yo trabajamos increíblemente duro por todo lo que tenemos. Cada centavo que ganamos proviene de las incontables horas que dedicamos a nuestros trabajos y ellas, sin hacer siquiera la mitad de eso, creen que tienen derecho a nuestro dinero. Así que decidí que ya era suficiente. Después de ver lo desagradecida que estaba siendo, le dije directamente que tenía razón. No deberíamos haberle dado mi auto viejo. Si pensaba que era indigno de ella, entonces debería dejar las llaves antes de irse después del almuerzo, porque ya no me sentía cómoda regalándoselo. Su rostro se llenó de sorpresa y de inmediato intentó discutir, diciendo que era aún más insultante que ahora le quitara el auto. No entendía por qué querría retirarle un regalo que supuestamente era para ayudarla. Le dije que si no podía aprender a ser agradecida por la ayuda que estaba recibiendo, entonces no tenía derecho a quejarse, pero como vio que se iba a quedar sin nada, intentó argumentar que, como ya no necesitaba el auto, debería darle el dinero para que empezara a ahorrar para uno nuevo. No iba a vender algo con un gran valor sentimental para mí y darle el dinero solo para que después ella encontrara una nueva forma de ser una desagradecida. Afortunadamente, mi esposo intervino antes de que me volviera loca y le diera vuelta la cara de una bofetada. Le dijo directamente que estaba siendo ridícula y que nuestra ayuda se había terminado. Fuimos amables con ella y ella fue una desagradable, así que no había más ayudas ni favores a partir de ese momento. Ella y sus hijos estaban por su cuenta. Pero esto no le cayó nada bien a mi cuñada, comenzó a alzar la voz, llamándonos tacaños. Insistió en que podíamos fácilmente darle dinero en lugar de hacer sufrir a sus hijos por nuestra tacañería. No me sorprendió ver lo rápido que pasó de aceptar ayuda a atacarnos por intentar ayudarla, ni que usara a sus hijos para dar lástima. Mi esposo, aún más molesto que antes, le dijo que no usara a sus hijos como si los estuviera protegiendo, porque sus hijos no tenían ninguna importancia para ella cuando necesitaba un matrimonio abierto. Mi cuñada comenzó a gritar más, diciendo que eso no tenía que ver con los niños y que era culpa de su ex que no pudo separar las cosas y decidió castigar a los niños para atacarla a ella. Que no podía llamarse un hermano porque uno de verdad, en su lugar, al menos ayudaría a su hermana con algo de dinero extra todos los meses, porque no es como si su trabajo en el restaurante pagara mucho. Ahí fue cuando mi esposo realmente puso un alto. Le dejó claro que no le iba a dar dinero todos los meses solo para que ella pudiera quedarse en casa sin hacer nada. Le explicó que si realmente quería mejorar su situación y buscar una mejor educación o capacitación para conseguir un empleo mejor pagado, él estaría feliz de ayudarla, pero no iba a darle dinero solo porque sí. Y si eso sucediera, pagaría directamente al lugar donde haya elegido capacitarse, pero nada de dinero gratis. Mi cuñada se enfureció rápidamente, recogió a sus hijos, murmuró algunas palabras y se fue. Dejó la llave del coche, lo cual era lo único que me importaba en ese momento, y pidió que la recogieran con una aplicación más tarde. Recibí un largo mensaje de texto de ella que creo que su intención era enojarme más. Se quejaba una y otra vez sobre lo egoístas que éramos y como unos cientos de dólares al mes podrían ayudarla a ella y a sus hijos muchísimo. No he respondido porque sé que solo va a escalar más las cosas y me hará perder el tiempo, por lo que he ignorado el mensaje. Actualización 3. Para aquellas personas que dicen que podríamos ayudarla porque no sería demasiado para nosotros, les digo esto: si empezamos a ayudarla ahora, podría esperar cada vez más y más de nosotros. Y eso es algo que nos preocupa bastante. Esto es aún más cierto con todo lo del coche. Si ella no se hubiera mostrado con derecho a nuestro dinero, las cosas podrían ser diferentes. Es cierto que podríamos enviarle unos cientos de dólares cada mes sin que nos afectara mucho, pero sinceramente, no hay ninguna garantía de que los usaría sabiamente, los gastaría en lo que realmente importa.
como las necesidades de sus hijos o en mejorar su situación, o simplemente los derrocharía para conseguir relaciones. No queremos ser quienes le faciliten depender de nosotros cuando en realidad podría estar esforzándose por salir adelante por sí misma. En cuanto a sus hijos, por supuesto que los queremos y nos preocupamos por ellos. Siempre les hemos dado regalos costosos en Navidad y en sus cumpleaños, y si en el futuro necesitan ayuda para la universidad o algo realmente importante, definitivamente estaremos ahí para apoyarlos, pero por ahora, nuestra prioridad es asegurarnos de que su madre aprenda a ser más autosuficiente. La realidad es que mi cuñada ya la tiene bastante fácil, vive sin pagar renta, algo que muchas personas ni siquiera pueden soñar, y por si fuera poco, los gastos de sus hijos los cubre su padre. Lo único que ella tiene que hacer es ir a trabajar y ganarse la vida como todos. No parece ser algo tan irrazonable de pedirle a una adulta. Creemos que es momento de que deje de depender de los demás y tome el control de su vida. Al final del día, solo queremos que se haga responsable de su propio futuro. Estamos felices de apoyarla emocionalmente y de ayudar cuando realmente lo necesite, pero no queremos que caiga en la mentalidad de que tiene derecho a recibir ayuda solo porque es familia. Además, después de toda la conversación con mi cuñada, mi suegra intentó llamar a mi esposo para presionarlo a ceder ante las exigencias de su hermana. Mi esposo no se dejó manipular, le dejó bien claro a su madre que, si bien entendía que su hermana estaba pasando por dificultades, el dinero no iba a resolver el problema mágicamente. Le dijo que a partir de ahora no nos íbamos a dejar manipular por su culpa ni sus exigencias, no íbamos a seguir siendo tratados como una fuente de dinero interminable. Actualización 4. Una mañana, hace unos meses, salía para mi trabajo cuando vi que el coche que me regaló mi padre tenía una de sus luces destrozadas y una parte delantera desprendida colgando. Llamé a mi esposo para que saliera a verlo por si sabía qué había pasado. Me dijo que no, que anoche cuando llegó lo vio y estaba bien. Así que revisamos las cámaras de uno de nuestros vecinos y fue muy fácil ver lo que había sucedido. En las imágenes se ve a mi cuñada con sus hijos atacando mi coche. Mi cuñada lo hacía mientras que sus hijos solo estaban allí esperando en el coche a unos cuantos metros de la casa. Luego descubrimos el porqué, pero déjenme terminar de contar esta parte. Ella tomó uno de nuestros adornos de jardín y golpeó una de las luces, así como la parte delantera que terminó desprendiéndose. Luego se fue. En otra cámara un poco más lejos de nuestra casa se ve el coche de mi suegra. Sí, mi suegra tiene coche y nunca se lo prestó a mi cuñada para que lo usara hasta ahora. Poco después nos enteramos de que mi suegra sabía lo que había pasado. Resulta que una vez a la semana mi suegra va al bingo, así que no podía quedarse cuidando a sus nietos, por lo que mi cuñada tuvo que traerlos con ella. Luego de dejar a mi suegra en el bingo, podrían haberse quedado con ella en el bingo, pero mi suegra es muy supersticiosa, ni siquiera quiere que mi cuñada la acompañe porque, según ella, siempre que lo hace pierde. Cuando vimos todo esto, estaba enfurecida y no puedo describir lo que sentí cuando descubrimos todo lo demás que acabo de contarles. Ese día llegamos tarde a nuestros trabajos, pero cuando regresamos decidimos qué íbamos a hacer. Pensamos en llamar a la policía inmediatamente, pero queríamos golpear a mi cuñada donde más le dolía, su dinero. Así que, además de contarle a su exesposo y enviarle las copias de las cámaras, también nos reunimos para decirle que íbamos a demandarla por daños. Su cara de terror cuando lo hicimos y la de mi suegra también fueron suficiente para que nos dieran un cheque para la reparación. Antes de eso, habíamos llevado el coche al taller y ya teníamos el presupuesto. Así que cobramos el cheque y recuperamos el dinero. Para quien pueda interesarle, el coche quedó muy bien. No solo reemplazamos la luz rota, sino que también cambiamos la parte desprendida por una nueva. Por otro lado, el cheque fue escrito por mi suegra, porque la reparación probablemente costaba más de 2 semanas de trabajo para mi cuñada, y no lo digo de forma despectiva. Solo repito lo que mi suegra decía cuando discutíamos que era eso o la policía. Quería que no le exigiera dinero porque sería mucho para ella. Sin embargo, unas semanas después, mi excuñado me llamó para decirme que los videos estaban bien, pero que necesitaba una denuncia formal para que su caso de obtener la tenencia completa de sus hijos tuviera más peso. Así que la hicimos. Si hubiéramos firmado algún documento que dijera que a cambio del cheque no podíamos denunciar o demandar de nuevo, probablemente no hubiéramos podido hacerlo. Tuvimos suerte porque hicimos todo en persona y ellas pagaron en el momento, por lo que nunca hubo ninguna prueba escrita ni mensaje sobre el acuerdo. Denunciamos y a mi cuñada le dieron trabajo comunitario, que irónicamente está bastante lejos de su trabajo, así que cada vez que sale al mediodía del restaurante,
Tiene que viajar en transporte público hasta el lugar donde comienza su trabajo comunitario. Vaya, el viejo y destartalado coche que atacó le hubiera sido de mucha ayuda. Ahora, gracias a esto, el padre de los niños obtuvo la custodia completa, ya que pudo alegar que su madre puso en peligro a sus hijos al dejarlos solos en un coche durante la noche mientras ella estaba cometiendo un delito. Ahora ni siquiera tiene que seguir pagando pensión alimenticia, pero al menos mi cuñada ya no tiene bocas que alimentar. No sé por qué nunca recibió una pensión conyugal, nunca ha hablado con nosotros de esos detalles, aunque creo que todos podemos imaginar el motivo. La buena noticia es que, a pesar de todo esto, no nos han molestado más. Sabemos que deben estar furiosas con nosotros, pero no hay nada que puedan hacernos, sabiendo que hay cámaras por todo el vecindario. Incluso tenemos un par de cámaras alrededor de nuestra casa por seguridad, ahora tanto nuestra como de los vecinos, nunca se sabe cuándo una de nuestras cámaras puede ayudar a alguien más. Como lo hicieron las de nuestros vecinos con nosotros. Y para los que piensan que somos malos con nuestros sobrinos, lean esto, nuestra relación con ellos sigue siendo la misma, nuestro problema siempre ha sido con mi suegra y mi cuñada. Ellos fueron en gran parte la razón por la que decidimos regalarle el coche a mi cuñada, para que pudiera llevarlos a donde quisiera. Si hubiéramos pensado que era un coche inseguro, no lo habríamos usado ni nosotros mismos, y mucho menos sabiendo que viajarían nuestros sobrinos. Ese coche siempre ha sido revisado, solo es un coche viejo, no un coche inservible o peligroso, son cosas diferentes.